Mi esposa decidió que mi cumpleaños sería el día perfecto para arruinarme la vida. Invitó a toda su familia y, frente a ellos, me entregó los papeles del divorcio. Y dijo: te dejo por alguien que no es una decepción como tú. Y su padre soltó una carcajada y comentaba que nunca pensó que realmente se casaría con alguien tan por debajo de ella. Para rematar, tenían champán listo para brindar por mi desgracia. Pero en lugar de rogar o hacer una escena, simplemente sonreí, firmé los papeles y me fui. Ahora, 6 meses después, ahí estaba ella, durmiendo en su coche afuera de mi casa, suplicándome que hablara con ella. Mi teléfono explotaba con mensajes de: por favor, respóndeme. Jamás pensé que escribiría algo así, y una parte de mí todavía no asimila que todo esto pasó, pero aquí estamos. Ahora, siéntate porque esto es largo. Cuando cumplí 34 años. No es un número especial ni nada, pero mi esposa, bueno, ahora mi exesposa, Claire, me dijo que tenía algo grande planeado. Toda la semana anterior estuvo rara, pegada al teléfono, sonriendo sola y actuando misteriosa. Pensé que me estaba organizando una fiesta sorpresa o algo bonito, sobre todo después de lo tensa que había estado nuestra relación últimamente. No es que peleáramos a gritos, pero esa frialdad silenciosa entre nosotros era incluso peor. Llevábamos 6 años casados. Nos conocimos en la universidad, ella, una chica de negocios de familia rica, y yo, un becado que trabajaba en 3 empleos para poder pagarme la vida. Su familia nunca me aprobó. Su padre, Richard, sí, de verdad se llama así, como un villano de película ochentera, siempre hacía comentarios sobre mis humildes orígenes en cada cena navideña. Su madre, por su parte, nunca perdía la oportunidad de preguntar si ese trabajito mío aún seguía en pie, incluso después de que me ascendieran. Y ni hablar de Claire, que llenaba Instagram con publicaciones sobre cómo hacerlo mejor con lo que se tiene, como si nuestra vida fuera una obra de caridad. Siempre comparando nuestro modesto apartamento con la mansión de su prima Nova, que se casó con un tipo adinerado. Últimamente, Claire llegaba tarde, olía a colonia cara y recibía regalos que la hacían sonreír de una forma en la que no me sonreía a mí desde hace meses. No soy idiota, tenía mis sospechas. Pero me convencí de que si trabajaba más duro, si conseguía ese ascenso, todo mejoraría. Y así llegamos a mi cumpleaños. Tuve que trabajar, porque, bueno, así es la vida adulta. Al llegar a casa, el apartamento estaba vacío y recibí un mensaje de Claire pidiéndome que fuera a la casa de sus padres. De por sí, ese era el último lugar donde querría estar, pero pensé que tal vez intentaba arreglar las cosas con ellos. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa extraña. Adentro, su familia y algunos amigos estaban reunidos, todos con copas de champán en la mano. Había un silencio incómodo hasta que Claire dijo: Todd, tenemos algo especial para ti. Su papá, para variar, se rió como un villano de dibujos animados. Por un momento, pensé que tal vez me habían comprado un coche o algo grande, pero entonces Claire sacó un sobremanila de la espalda y, con una gran sonrisa, me dijo: sorpresa, te dejo por alguien que no es una decepción. El silencio en la habitación fue absoluto, salvo por la risa de su padre, que remató con: nunca pensamos que realmente se casaría con alguien tan inferior a ella. Gracias a Dios que entró en razón. Claire me puso los papeles de divorcio en las manos, ya estaban listos, solo faltaba mi firma. Su madre, para colmo, destapó una botella y empezó a servir más copas. Tenían todo preparado como si fuera una celebración. Supongo que esperaban que me quebrara, que hiciera una escena, pero algo en mí se apagó. Miré a cada uno de ellos, luego a la mujer con la que creí que envejecería, y no sentí nada. Como si estuviera viendo la escena desde afuera. Le pedí a Claire un bolígrafo. Por un segundo, su sonrisa vaciló, como si no fuera la reacción que esperaba. Su padre me pasó su lujoso Montblanc, sin prisa, caminé hasta su impecable encimera de mármol, extendí los papeles y firmé cada línea en completo silencio. Nadie dijo una palabra. El único sonido era el del bolígrafo sobre el papel y alguien carraspeando incómodo. Cuando terminé, levanté la vista, miré directo a Claire y le dije: gracias por el regalo de cumpleaños. Ha sido el mejor que he recibido. Salí de ahí sin hacer una escena. No cerré la puerta de golpe, no insulté a nadie, simplemente me fui mientras ellos se quedaban en silencio, confundidos. Ver sus caras cuando no me derrumbé casi hizo que toda la humillación valiera la pena. Me subí al auto y conduje sin rumbo, solo necesitaba alejarme. Terminé en un bar de mala muerte donde nadie me conocía, pedí un whisky, luego otro. Miré mi teléfono mientras los mensajes de Claire comenzaban a llegar,
¿Por qué no dijiste nada? ¿En serio no vas a luchar por nosotros? Solo estás demostrando mi punto al escaparte. Algo cambió en mí en ese momento. El entumecimiento desapareció y dio paso a una rabia fría. No de esas que te hacen explotar y hacer estupideces, sino la clase de enojo que te hace querer destruir el mundo de alguien con calma y precisión. Lo que Claire y su familia no sabían era que después de 6 años de matrimonio, viviendo entre gente que trata al personal doméstico como si fueran muebles, uno escucha cosas. Ve cosas. Como el contador que bebe demasiado en las fiestas y habla de contabilidad creativa. O el primo que se acuesta con el esposo de su hermana. O los viajes de negocios de su papá, que de negocios tenían poco. Esa noche hice 3 cosas. Llamé a mi amigo Andrew, el abogado de divorcios más despiadado que conozco. Empecé a hacer capturas de pantalla de cada mensaje sospechoso de Claire en nuestra nube compartida. Hice una lista de todas las personas que debían escuchar mi versión de la historia antes de que ella se adelantara. No volví a casa esa noche. Me quedé en casa de un amigo y, cuando desperté, mi teléfono estaba lleno de más mensajes de Claire. Esta vez sonaban menos presumidos y más asustados. Parece que esperaba que yo regresara rogando. Para el mediodía del día siguiente, Andrew ya había presentado una respuesta legal. Yo retiré mi mitad del dinero de nuestras cuentas conjuntas, dejé intacta la suya, no soy estúpido, y alquilé una unidad de almacenamiento para guardar mis cosas sin que ella lo notara. Mientras Claire almorzaba con su familia, probablemente riéndose de lo devastado que debía estar, yo me aseguraba de que no tuviera forma de joderme más. Han pasado 3 meses desde la fiesta de cumpleaños del infierno y las cosas han escalado. Claire pasó de presumida a confundida, luego a furiosa, y ahora me llama cada hora. Su último mensaje fue: así no es como se suponía que iba a salir todo. No, Claire, nada salió como se suponía. Andrew dice que tengo la ventaja en todo esto, no hay hijos de por medio, gracias a Dios. La mayoría de nuestros activos están a mi nombre y tengo suficiente evidencia de su infidelidad como para hacer que sus reclamos parezcan un chiste. Ah, porque sí, resulta que Claire llevaba meses acostándose con su compañero de trabajo, Nathan. Su discurso de "te dejo porque eres una decepción" resulta bastante irónico ahora. Así que aquí estoy, planeando mi próximo movimiento. La rabia sigue ahí, pero ahora tiene un propósito. Su familia pensó que yo no era nada. Me trataron como basura durante años. Celebraron el final de mi matrimonio como si fuera una graduación. No tienen ni idea de lo que les espera. ¿Alguien más ha pasado por una humillación pública así? ¿Cómo lo manejaron? Porque ahora mismo estoy debatiéndome entre tomar el camino alto o arrasar con todo. Y, siendo sincero, la segunda opción se ve bastante tentadora. Actualización. Primero que todo, no esperaba que mi historia explotara así. Mi bandeja de entrada está llena de mensajes y recomendaciones de abogados, respeto para esas 3 personas que me enviaron contactos. Ahora, aquí viene la parte interesante. 2 días después de mi última publicación, mientras revisaba nuestra nube compartida para descargar fotos antes de que Claire pudiera eliminarlas, encontré una carpeta llamada presentación de trabajo. El problema es que la carpeta fue creada justo cuando Claire empezó a actuar raro. Si algo aprendí en estos meses es a confiar en mi instinto, así que hice clic. No era una presentación de trabajo. Era una colección de cientos de capturas de pantalla de mensajes entre Claire y Nathan, que databan de hace 8 meses. Apodos cursis, planes de hotel, fotos, suficientes emojis como para abastecer una tienda digital. Consejo de vida: si vas a engañar, tal vez no guardes la evidencia en una nube compartida. Solo digo. También había selfies de ellos en lugares donde, supuestamente, Claire estaba trabajando hasta tarde. Pero resulta que no estaba revisando informes financieros a las 10 de la noche un jueves, a menos que el abdomen de Nathan formara parte del análisis contable. Le envié todo a Andrew, mi abogado de divorcios estrella, y su respuesta no pudo haber sido mejor: la Navidad llegó temprano este año. El tipo es un tiburón, y yo estaba más que listo para dejarlo hacer su magia. Ese fue el primer gran golpe. Pero aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Una vez que pasó la sorpresa inicial, tomé 3 decisiones. En lugar de obsesionarme con la venganza, iba a enfocarme en reconstruirme. Dejaría que Andrew manejara todo el divorcio sin meterme en dramas con Claire. Empezaría a crear una nueva vida que, con el tiempo, haría que ella se arrepintiera de todo. El apartamento que compartíamos tenía demasiados recuerdos, así que busqué un alquiler temporal. Nada lujoso,
pero tenía un pequeño balcón desde donde podía ver las estrellas por la noche. La primera noche allí, me senté con una cerveza, miré el cielo y me di cuenta de que no había sentido tanta paz en años. También empecé a ir al gimnasio con regularidad. No solo por el clásico cuerpo de venganza, aunque no voy a mentir, eso también ayudó, sino porque necesitaba un lugar donde soltar toda la ira acumulada. La primera semana apenas podía levantar nada sin que me temblaran los brazos de fideo, pero poco a poco empecé a notar cambios. ¿Quién diría que los problemas emocionales se podían transformar en bíceps? Claire, al parecer, esperaba quedarse con la mitad de todo y recibir pensión alimenticia porque, según ella, sacrificó oportunidades profesionales por nuestro matrimonio. Cuando Andrew escuchó eso, literalmente se rió. Resulta que es difícil probar sacrificios laborales cuando pasas tus horas de oficina enviando mensajes subidos de tono a tu amante. Su familia, que siempre se había mostrado como un modelo de moral e integridad, también empezó a sudar. Su padre, Brownsen, vive predicando sobre valores familiares y ética empresarial en LinkedIn, así que la idea de que el romance de su preciosa hija se hiciera público lo puso bastante receptivo a las condiciones de Andrew. Hubo un momento clave en todo esto, cuando fui a recoger mis últimas cosas del apartamento. Claire apareció de la nada. Era la primera vez que la veía desde la emboscada de cumpleaños, y la verdad, se veía mal. Pelo desordenado, ropa deportiva, algo que jamás usaba. Empezó con un discurso sobre cómo había cometido un error, como Nathan no era lo que ella pensaba, como tal vez podríamos hablar y ver si había alguna posibilidad de reconciliación. Pasé junto a ella con mi caja de cosas y, sin siquiera mirarla, le solté: si tienes algo que decirme, dile a tu abogado que se comunique con el mío. La forma en que su rostro cambió, como si no pudiera entender por qué no estaba cayendo de rodillas suplicando por otra oportunidad, no tuvo precio. Ahora las cosas están casi resueltas, el divorcio está a punto de finalizar, sin pensión alimenticia para ella, gracias a la evidencia que teníamos. Vendimos el apartamento y nos dividimos las ganancias, aunque le dejé la mayoría de los muebles. Quiero empezar de cero. Me he reconectado con amigos que Claire detestaba. ¿Recuerdan a mi amigo Lucas? Claire decía que era una mala influencia solo porque una vez trajo vino barato a una cena. Bueno, sigue siendo un gran tipo, y ahora tenemos noches de juegos semanales. También empecé un pequeño negocio de restauración de muebles vintage. Siempre me gustó, pero Claire lo consideraba de mal gusto. Pues bien, hace poco hice mi primera venta en Etsy. ¿Ganancias? 27 pesos después de los gastos. No es mucho, pero maldita sea, se sintió increíble. Mientras tanto, las cosas para la familia de Claire no van tan bien. Su negocio inmobiliario de lujo está enfrentando problemas serios. Perdieron a su principal inversor justo después de que almorcé con un viejo amigo de la universidad que, coincidencia, ahora trabaja para esa firma de inversión. ¿Le conté algo específico sobre la familia de Claire durante el almuerzo? No. ¿Acepté su solicitud de conexión en LinkedIn después? Absolutamente. Por si fuera poco, su hermana Lillian, la única decente en esa familia, me escribió la semana pasada. Me dijo que Claire está en ruinas. Nathan la dejó después de que su papá intentó conseguirle un puesto mejor en su empresa. Resulta que Nathan no estaba enamorado de Claire, estaba enamorado de su apellido y de las conexiones que venían con él. Sorprendente, ¿verdad? Emoji de cara de Pikachu sorprendido. En Instagram, Claire pasó de publicar fotos diarias sobre su vida perfecta y bendecida a un completo silencio. Mientras tanto, yo he estado subiendo fotos esporádicas, caminatas al aire libre, nuevos proyectos de muebles, salidas con amigos. Nada ostentoso. Solo yo, viviendo mi mejor vida. Y sí, sé que ella está mirando. Los di sin querer. Supe que Claire y su círculo aún estaban pendientes de mi vida cuando, a las 2 de la mañana, su mejor amiga accidentalmente le dio me gusta a una de mis fotos, y luego rápidamente lo quitó. Pero ya era demasiado tarde, el daño estaba hecho. Sé que están mirando. Anoche habría sido nuestro aniversario. Estaba en mi balcón, tranquilamente revisando Twitter, cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje de Claire. Sé que probablemente me odias, pero no puedo dejar de pensar en cómo estaríamos si no hubiera arruinado todo. Extraño tus chistes malos y la forma en que siempre preparabas café para los dos, incluso cuando estábamos peleando. El apartamento se siente tan vacío ahora. Ronan fue un error. Mi familia estaba equivocada. Yo estaba equivocada. Por favor, ¿podemos hablar? No tengo reparos en rogar en este punto.
Me quedé mirando ese mensaje durante una hora, escribiendo y borrando al menos 15 respuestas diferentes. Al final, simplemente dejé el teléfono y me fui a la cama sin responder. Hace 3 meses, habría dado cualquier cosa por recibir un mensaje así. Ahora, ni siquiera estoy seguro de que quiero. El enojo sigue ahí, pero es diferente, menos absorbente. Cuando desperté, vi que Claire había enviado 5 mensajes más durante la noche, cada uno más desesperado que el anterior. El último decía: estoy estacionada afuera de tu edificio. Por favor, baja. Miré por la ventana, y ahí estaba su Audi blanco en la zona de visitas. Se veía derrotada, solo sentada en el auto mirando hacia el edificio. Bajé las persianas y fui a prepararme un café. ¿Qué harías tú en mi lugar? Una parte de mí sentía curiosidad por escucharla. Otra pensaba que abrir esa puerta, aunque fuera solo un poco, desharía todo el progreso que había logrado. Y, para ser honesto, una pequeña parte rencorosa quería que ella sintiera exactamente lo que yo sentí aquel día en la casa de sus padres. La vida es extraña. Hace 3 meses, pensé que mi mundo se acababa. Ahora, empiezo a pensar que lo que viene podría ser incluso mejor que lo que dejé atrás. Nunca imaginé escribir una tercera actualización sobre esta historia, pero aquí estamos. Para los nuevos, pueden revisar mis publicaciones anteriores para la historia completa, pero el resumen rápido es este. Mi exesposa Claire me tendió una emboscada con papeles de divorcio en mi cumpleaños, frente a toda su familia, que literalmente destapó champán para celebrar. Han pasado 6 meses desde aquella fiesta inolvidable, y muchas cosas han cambiado. Me mudé de aquel alquiler temporal a una casa real. No es nada extravagante, solo una pequeña casa de 3 habitaciones en un buen vecindario. Pero tiene algo que siempre quise, un patio donde finalmente puedo tener un perro. Sí, eso viene más adelante. El divorcio se finalizó hace 2 meses con sorprendentemente poco drama. El abogado de la familia de Claire se derrumbó como una silla barata en cuanto Andrew sacó la evidencia de su aventura. Mi negocio secundario de restauración de muebles va bien. No dejé mi trabajo principal, pero ahora tengo clientes que buscan específicamente mi estilo. Irónico, considerando que Claire solía decir que mis proyectos parecían rechazos de venta de garaje. Y luego llegó la parte más inesperada. Era una noche de jueves cualquiera. Pedí pizza y me enganché viendo esa nueva serie de Netflix que todo el mundo comenta. Es regular, pero ya estoy demasiado metido como para dejarla. A las 11:30 de la noche, mi timbre ring sonó. Pensé que sería algún vecino borracho equivocándose de casa otra vez. Pero cuando revisé la cámara, vi el auto de Claire estacionado al otro lado de la calle. Al principio, pensé que solo había pasado por ahí y estaba por irse. Pero una hora después, el auto seguía ahí, con las luces apagadas. Ignoré el asunto y me fui a la cama. Pero alrededor de las 1 de la mañana, revisé la cámara otra vez. Su auto seguía en el mismo lugar. Entonces mi teléfono empezó a vibrar con mensajes. Todd, por favor, sé que estás en casa. Solo necesito 5 minutos. He intentado hablar contigo durante semanas. Por favor, responde. Cometí un terrible error. Y luego el mensaje que realmente me hizo levantarme de la cama. He estado durmiendo en mi auto durante 2 días. No tengo otro lugar a donde ir. Me asomé por la ventana y, efectivamente, ahí estaba. Sentada en el asiento del conductor de su Audi, el mismo que su papá le regaló por su cumpleaños 25. El mismo que una vez llamó modelo básico, aunque costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Por un momento, consideré simplemente cerrar las persianas y dejar que disfrutara de su experiencia de campamento en el auto. Pero, en el fondo, no soy un monstruo. Así que me puse un chándal, me cubrí con una sudadera con capucha y salí. Cuando toqué la ventana, Claire giró la cabeza y su expresión fue fuerte. Su maquillaje estaba corrido, sus ojos hinchados. Se veía completamente derrotada. Y ahí, en ese instante, supe algo con certeza. Ya no era mi problema. Lo primero que noté cuando Claire abrió la puerta fue su aspecto. El cabello sin lavar, la misma ropa que había usado en su última publicación de Instagram hace 3 días. Se apresuró tanto en salir del auto que casi se cae en su desesperación por hablar conmigo. Pero lo segundo que noté fue el olor. No a alcohol, sino ese hedor a comida rápida rancia y desesperación, el tipo de olor que se impregna cuando has estado viviendo en tu auto. Y lo tercero, había perdido mucho peso. Siempre había sido delgada, pero ahora se veía casi demacrada. Empezó a hablar de inmediato, mitad llanto, mitad palabras atropelladas.
Tardó un minuto en hilar una historia coherente, pero cuando finalmente entendí lo que decía, la situación era peor de lo que imaginaba. Resulta que Ronan no solo se había acostado con ella, sino que también había estado filtrando información confidencial sobre el negocio familiar a la competencia. Cuando su papá, Brownsen, se enteró, lo despidió de inmediato. ¿Y qué hizo Ronan? La dejó sin mirar atrás y desapareció con información valiosa que puso en jaque a toda la empresa. Pero lo mejor, o peor, venía ahora. En su infinita sabiduría, Claire había estado encubriendo a Ronan en el trabajo, alterando informes financieros para que sus números se vieran mejor. Lo hacía porque estaba enamorada, según sus propias palabras. Y cuando todo salió a la luz, su querido papá tuvo suficiente. La cortó por completo. Adiós al trabajo en la empresa familiar. Adiós a la mesada. Adiós al departamento de lujo. Durante semanas, había estado saltando de sofá en casas de amigos, hasta que agotó la paciencia de todos. Su última compañera de cuarto la echó porque no pagaba el alquiler. Y así es como terminó durmiendo en su auto fuera de mi casa, como último recurso. No pude evitar preguntarle por qué no había ido a la mansión de sus padres. Fue entonces cuando soltó la bomba. El negocio de Richard estaba bajo investigación por fraude financiero. Al parecer, llevaba años maquillando números y haciendo recortes dudosos. Y todo salió a la luz gracias a la información que Ronan filtró. Como resultado, sus activos fueron congelados y tuvieron que reducir drásticamente su estilo de vida mientras la investigación seguía en curso. Era un nivel de justicia kármica casi demasiado perfecto. La invité a entrar. No porque estuviera considerando volver con ella, sino porque hacía frío y, bueno, no quería cargar con la culpa de una ex hipotérmica. Cuando cruzó la puerta, rompió a llorar de nuevo. Pero esta vez no por tristeza, sino porque mi casa le pareció bonita. Y, para ser claros, es una casa común y corriente, con muebles normales y algunas plantas que milagrosamente no he matado. Pero supongo que, comparado con vivir en un auto, le pareció el ris. Nos sentamos en la mesa de la cocina mientras preparaba café, y entonces empezó a soltarlo todo. Como su familia la presionó para divorciarse tras enterarse de Ronan. Como la emboscada de cumpleaños fue planificada para humillarme y hacerme firmar sin pelear. Cómo se dio cuenta, semanas después, de que había cometido un error. Pero cómo su orgullo le impidió admitirlo antes. Y entonces, la frase que me hizo reír de lo absurdo de todo. Pensé que lucharías por mí. Ella me orquesta esta humillación pública, me dice que soy una decepción, me entrega papeles de divorcio en mi cumpleaños, y esperaba que le rogara por otra oportunidad. Que escribiera una carta apasionada sobre cómo no podía vivir sin ella. Cuando logré recuperar el aliento, le pregunté directamente qué quería de mí. Más lágrimas. Más disculpas. Y finalmente, la confesión, no tenía a dónde ir, ni dinero, ni trabajo. Su título no valía nada sin las conexiones de su padre. Pensó que tal vez, podría mudarse conmigo mientras arreglábamos las cosas. La dejé terminar. Luego hice algo que incluso me sorprendió a mí mismo. Le di las gracias. Le agradecí por el divorcio. Por mostrarme quién era realmente su familia. Por obligarme a reconstruir mi vida desde cero. Porque sí, los últimos 6 meses fueron difíciles, pero también me liberaron. Por primera vez desde la universidad, estaba tomando decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que la complacería o impresionaría a su familia. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Y luego vinieron más lágrimas y súplicas. Me prometió que haría lo que fuera para arreglar las cosas. Que ahora entendía lo que había perdido. Le dije que podía quedarse en mi sofá esa noche, porque era tarde y no iba a dejar a nadie dormir en un auto. Pero que por la mañana, tendría que decidir sus próximos pasos. Pasos que no me involucraran. La sorpresa en su cara fue casi cómica. No creo que a Claire le hubieran dicho no en toda su vida. A la mañana siguiente, preparé el desayuno. Porque, bueno, eso es lo que hace la gente decente. Mientras comíamos, su teléfono sonó. Lo puso en altavoz sin pensarlo, por costumbre. Era su padre. Por primera vez desde la fiesta de cumpleaños, escuché su voz. Pero esta vez no tenía ese tono condescendiente y petulante. Sonaba, desesperado. Su negocio se estaba hundiendo. Los inversionistas se estaban retirando. Y necesitaban ayuda de alguien con conexiones en la industria. Claire, en un intento de ser útil, le había dicho que yo estaba haciendo bien las cosas. Y ahí estaba yo, escuchando a Brownsen, el hombre que se rió en mi cara mientras firmaba los papeles de divorcio,
rogándole a su hija que le consiguiera una reunión conmigo. No pude evitar sonreír. La vida es realmente irónica. Cuando Richard me preguntó si consideraría reunirme con él para discutir oportunidades de beneficio mutuo, casi me ahogo con el café. El mismo hombre que se rió de mí por no ser lo suficientemente bueno para su hija, ahora prácticamente me estaba suplicando ayuda. Claire me miró con una extraña mezcla de esperanza y vergüenza. Le dije a Richard que no estaba interesado en hacer negocios con él. Pero, en un acto de generosidad, o tal vez simple ironía, le mencioné que conocía a alguien que podría ayudarlo. Zoe, la mujer con la que había estado saliendo el último mes, era experta en asesorar a empresas en crisis para reconstruir su reputación. Solo éramos amigos por ahora, pero sinceramente, la relación más saludable que había tenido en años. Hubo un largo silencio en la línea. Luego, Richard preguntó por su contacto. Se lo pasé, terminé la llamada y miré a Claire. Ahí, en su rostro, vi la comprensión cayendo como un martillo. No solo no iba a aceptarla de vuelta, sino que ya había seguido adelante. Una hora después, se fue con una mochila y un Uber a casa de su hermana Lillian, quien aceptó alojarla temporalmente. Justo antes de irse, me hizo una última pregunta. ¿Crees que algún día me perdonarás? Le respondí que ya lo había hecho. No por ella, sino por mí mismo. Aferrarse al enojo es agotador. Y, sinceramente, tenía cosas mejores en que gastar mi energía. Muebles que restaurar. Y un perro que adoptar. Hablando de eso, conoce a Max Bru. Un pitbull rescatado de 3 patas al que adopté el fin de semana pasado. Babea en mi sofá, me roba los calcetines y ha sido la mejor decisión que he tomado en años. Así termina la saga de Claire. 6 meses desde que su familia brindó con champán por mi devastación, hasta que ella terminó durmiendo en su auto afuera de mi casa. La vida da muchas vueltas. No sé qué será de ella. Espero que lo descubra. Espero que su familia haya aprendido algo. Pero, sobre todo, espero con ansias todas las cosas que nunca pude hacer mientras intentaba encajar en su mundo. Viajar sin preocuparme por alojamientos de lujo. Restaurar muebles sin que nadie me diga que es una pérdida de tiempo. Tener un perro, aunque deje pelo por todos lados. Para los que siguieron esta historia desde el principio. Gracias. Por el apoyo, por los consejos, y, a veces, por darme un jalón de orejas cuando lo necesitaba. Me ayudaron más de lo que imaginan a salir del otro lado de esta pesadilla y darme cuenta de algo. A veces, lo peor que te puede pasar es, en realidad, lo mejor que te pudo haber pasado.